Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes de Ojalá. La visita a Naciones Unidas y a los Estados Unidos del Papa Francisco, así como del presidente Danilo Medina, ha vuelto de nuevo a poner sobre el tapete el tema de la pobreza en el mundo y en especial en la República Dominicana. Es el tema del día, el más importante tema que pueda tratarse a nivel político, económico y social en estos momentos. La injusticia social, la inequidad se va convirtiendo cada vez más en un componente antiético, insoportable para la vida política, social y económica del mundo. Eso ha hecho tan relevante los llamados hechos por el Papa Francisco y por el presidente Medina en la Asamblea de Naciones Unidas. Con esta preocupación que ya está muy arraigada en la República Dominicana y en la medida en que vamos avanzando en este proceso, se van montando programas enfocados en resolver este importante tema nacional. El Papa además tuvo la certeza de marcar, si se quiere, una distancia de lo que ha sido la posición tradicional de la propia Iglesia. Ha tocado temas sensibles en la opinión pública internacional, como lo fue el aborto, la pobreza, la homosexualidad, la pederastia y la injusticia social y la pobreza, como había señalado anteriormente. Prácticamente la mayoría de los temas en los que ha estado involucrada Naciones Unidas fueron tocados por el Papa Francisco durante esta visita, dejando una estela interesantísima de nuevos lineamientos en la Iglesia Católica y nuevos pareceres sobre los diferentes temas que están debatiéndose a nivel mundial. El presidente Medina en ese contexto resaltó los señalamientos del Papa Francisco, pero puso mucho interés en señalar el papel que las políticas públicas en República Dominicana están teniendo en el manejo de la pobreza nacional. Para esto, quizás muchos de ustedes han olvidado algunas de la historia reciente del país para entender esta trama difícil de resolver que es la pobreza nacional. En el año 2000, el 32% de los dominicanos vivían en pobreza. Pero sucede que 3 años después, a partir de la crisis del llamado Banco Baninter de entonces, devolvió 19% más a la pobreza de los dominicanos, con lo cual alcanzó un rango de 51% de la población dominicana cayó en pobreza, al sumarse los que perdieron los negocios y sus economías, los que perdieron sus empleos pasaron a ocupar el puesto de nuevos pobres. Habían salido de la pobreza durante un largo proceso, pero retrocedieron en aquel entonces a sumarse al 32% que ya teníamos en el año 2000. El proceso de descenso de la pobreza viene desde los años 40 y 50 en la República Dominicana hasta llegar a ese 32% en el 2000 y que luego en la crisis financiera del año 2003-2004 agravó la situación de pobreza del país llevándola a un 51%. De esa pobreza, los más afectados eran aquellos que vivían en el campo, la ruralidad, que
para que ustedes tengan una idea, en el año 2007, el 48% de los pobres vivían en el campo, en tanto que en las ciudades solo el 28% era pobre. Hay una auténtica desigualdad entre la pobreza urbana y la pobreza rural en el año 2007, según los cálculos que se han hecho de las poblaciones urbanas y rurales. Pues bien, este precisamente contexto de pobreza nacional y la estructura que ella tiene ha sido el motivo para que políticas como el de la visita sorpresa sean instrumentadas y focalizadas en los pequeños productores y en las zonas rurales con proyectos de economía agrícola pequeños, sensibles y además ubicados en condiciones precarias en el campo. Estas visitas han sido un tónico reconfortante para aquellos que en la ruralidad y en las pequeñas economías han estado sufriendo penosamente la pobreza denunciada en Naciones Unidas. Las políticas con las visitas sorpresa han sido un tónico refrescante, una posibilidad de salir de pobreza y que están conteniendo el sufrimiento de mucha gente en la República Dominicana. A la luz de los datos que se están manejando sobre el cambio en los niveles de pobreza que estas nuevas políticas que se están llevando a cabo en el país están produciendo, es claro que con las diferencias estadísticas que se puedan decir, hay una clara tendencia hacia la baja de la pobreza nacional en base a las políticas que se están desarrollando. Y nosotros decimos, el desarrollo de la política educativa va a impactar grandemente, como lo está haciendo ya en las tandas extendidas, a la pobreza nacional. El hecho que de los hogares pobres de la República Dominicana no tengan que gastar dinero en desayuno, almuerzo y merienda, que no tengan que gastarse dinero comprando los caros libros que se suplen a las escuelas y los estudiantes dominicanos, que no tengan que gastar dinero comprándose unos zapatos para acudir a las escuelas, implica más que un salario para las familias pobres de este país. Un ahorro significativo que va a implicar un aumento real del ingreso en las familias pobres. Las tandas extendidas, como ustedes bien pueden reconocer y verán en los años por venir, ha sido un acierto verdaderamente significativo en el aspecto social y económico para las familias pobres, sin descartar el efecto positivo que va a tener en los niños dominicanos el hecho de que en vez de estar en las calles y los callejones de los barrios nacionales, estén en las escuelas. Esto es salvar del abandono, del descuido a los niños dominicanos. Así es que este llamado que hizo el presidente Medina en Naciones Unidas, siguiendo el rastro dejado por las conferencias y las misas dictadas por su santidad en los Estados Unidos, son un claro señalamiento de la importancia que tiene para el gobierno nacional el tema de la pobreza. Las políticas que estamos desarrollando junto a las políticas macroeconómicas de estabilidad son necesarias para contener este flagelo. Algunos de los opinantes nacionales están desarrollando una campaña contra las labores de asistencia que se desarrolla contra la pobreza extrema en la República Dominicana, o aquellos, como los estudiantes nacionales, que reciben asistencia del Estado. Todos sabemos que un niño que no recibe en los primeros años una buena atención pierde en ese periodo tan importante del desarrollo cerebral de los seres humanos unas potencialidades muy importantes para el futuro en la escuela nacional o las universidades. Ahora, con estos nuevos programas que, si se quiere, son de asistencia estatal, a pesar del concepto neoliberal que muchos quieren manejar para alejar al Estado de la asistencia a los pobres, es
y será siempre el factor estimulante y protector que necesitan aquellos que sí necesitan el auxilio del Estado. No es posible mantener al Estado alejado de la asistencia a la pobreza, a los más desvalidos. Hay que fortalecer este papel que el Estado Nacional está jugando en este momento ante la pobreza. Desde luego, contener todos aquellos excesos o desvíos de fondos que no toquen a la asistencia auténtica a los necesitados es una labor que el Estado debe también fortalecer. Vamos por buen camino y todos los indicadores dicen que los indicadores de pobreza están descendiendo en la República Dominicana. Desde 0.5 hasta 6%, como se ha señalado, ya se verán en los estudios posteriores de que ciertamente vamos por el camino adecuado. Sigamos con ojalá, que todavía nos queda mucho por decir acá. Y ahora nos acompaña de la Universidad Nacional Autónoma de Managua el profesor Hugo Mejía y también Patricia Delgado, directora ejecutiva de la Fundación Desarrollo y Ciudadanía, también de Nicaragua. No se pierda este interesante programa que sigue a continuación.